al venezolano a pie? Bueno, si el precio del petróleo baja y el monto de exportaciones venezolanas disminuye, Venezuela va a tener problemas en su balanza de pagos y eso va a implicar ¿qué es la balanza de pagos? La cuenta donde se cuantifican todas las transacciones que hace Venezuela con el resto del mundo. ¿Qué tipos de transacciones hace una economía con el resto del mundo? Bienes, los que exporta versus los que importa, y capitales, los capitales que salen versus los que vienen. Pero en términos prácticos, ¿qué implica eso? Que si hay problemas con balanza de pagos, el gobierno va a tener que restringir las importaciones, va a tener que restringir los cupos de viajeros a través de Cadivi, las importaciones de alimentos, porque una disminución del precio del petróleo implica menos ingresos en divisa y por tanto restricciones para el venezolano común en sus dólares, sobre todo a través de Cadivi. Menos exportaciones petroleras implica también menos ingresos fiscales para financiar la educación, la salud y por tanto menos proyectos de infraestructura, menos escuelas, menos hospitales. A su vez, esa insostenibilidad fiscal y del sector externo puede implicar potenciales ajustes al tipo de cambio, devaluación a futuro e inflación. Y por supuesto, ese incremento de precios de los alimentos, por ejemplo, importados, van a implicar inflación y menos capacidad de compra de los salarios de los venezolanos. Y ahí conecto con el punto central que tú mencionabas, Leopoldo, inflación. Venezuela tiene, ¿cuál es el problema central en Venezuela, más allá de la crisis global? La alta y persistente inflación, lo que tú mencionabas. El mes pasado, el mes que cerró, el mes de septiembre, tuvimos una inflación del 2% y con eso hace que Venezuela en los primeros 8 meses del año ha tenido una inflación de 21.7% y en los últimos 12 meses 36%, donde alimentos tuvo una inflación por encima del 55% y bebidas alcohólicas de casi el 70%. Una alta y persistente inflación que está destruyendo la capacidad de compra de los venezolanos de manera acelerada. Entonces hay un tema central que el gobierno tiene que atacar y todavía no ha podido atacar porque Venezuela tiene y sigue teniendo la inflación más alta de todo el continente americano, entre las 3 o 4 más altas del mundo. Y el crecimiento de la economía, porque te va a salir la gente del gobierno y te dice, esta es la economía que más ha crecido. La economía venezolana ha estado creciendo, tiene 4 años consecutivos creciendo, eso es cierto, muy impulsada por ese boom de precios del petróleo, pero ciertamente ha crecido, pero también sabemos que en la medida que el principal producto de exportación venezolano baje su precio y los niveles de exportaciones petroleras disminuyen, también disminuirá el ritmo de crecimiento. Entonces ya sabemos que si este año la economía puede crecer 5 o 6%, el año que viene deberemos esperar un crecimiento menor porque los precios del petróleo en promedio estarán mucho menor. En teoría, en política, el gobierno tiene nuevos socios. En la práctica, seguimos con los socios, los Estados Unidos, Colombia, Brasil. Pero en teoría tenemos socios nuevos como Rusia, Irán, Bielorrusia, China. En la práctica, ¿qué significa eso más allá de la fábrica? A veces cuando yo veo el discurso radical contra los Estados Unidos, a veces tengo que tomar antiácidos porque veo que el discurso político va por un lado, pero las realidades económicas van por otro. ¿Qué ha pasado? A pesar de que muchos de nosotros no estemos de acuerdo. Hay un discurso muy radical contra los Estados Unidos, pero sin embargo las relaciones comerciales con Estados Unidos hoy, en plena revolución, son las mejores que nunca. Más de $50.000 millones en intercambio comercial. Entonces, confrontación, discursos radicales, pero los mejores negocios que ha tenido un gobierno venezolano los está teniendo el actual gobierno revolucionario con los Estados Unidos. Entonces hay un desfase tremendo entre el discurso y la realidad. Muchos de nosotros creemos que Venezuela debería diversificarse, que debería apuntar más hacia Colombia, más hacia México y diversificarse y menos depender de Norteamérica. Parte del problema es esa dependencia que se ha agudizado en el periodo revolucionario, es lo que nos hace mucho más dependientes y lo que hace que ahora más que nunca cuando Estados Unidos tiene gripe, Venezuela estornuda, porque ahora más que nunca está interconectado con la economía que está viviendo una crisis recesiva. Toda una paradoja en términos de política y de política económica. Marcel Granier llegó a afirmar en este programa, el presidente Chávez y su gobierno le ha entregado la soberanía del país a los Estados Unidos. Es toda una paradoja. Estamos hablando de que Venezuela ha tenido, por ejemplo, el boom de importaciones más alto de toda su historia. Ni siquiera en los periodos de capitalismo salvaje, de Cocopellana, habíamos tenido niveles de importaciones tan altos como el año pasado. El año pasado hemos tenido $45.000 millones en importaciones, lo que implica patrones de consumo netamente capitalistas, pero además donde el 40% de esas importaciones vienen de los Estados Unidos de Norteamérica. Toda una paradoja para una revolución que dice ser socialista y además tener un discurso radical contra los Estados Unidos. Bien, son las 6:56. Hacemos una breve pausa. Vamos a abrir el